Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues el día de hoy tengo una invitada súper especial que de verdad estoy súper emocionada, súper honrada de tenerla aquí con nosotros, porque soy su admiradora. Como ustedes que me siguen, quienes ya me conocen, quienes no me conocen, bueno, pues ahí tengo muchos programas grabados donde me he presentado, pero ustedes saben que mi enfoque es nutrición, pero basándonos en encontrar ese balance, ese amor y ese sazón que nuestra vida necesita, el comer sin culpa, el comer con disfrute, con placer, sin remordimiento y bueno, no hacer dietas y todos esos temas que hemos hablado por ahí. Y para mí es muy importante presentarles a esta persona porque déjenme les digo que a ella fue a la primer persona que yo escuché hablando de este tema, así es que soy su fiel admiradora y me honra tenerla aquí el día de hoy. Así es que Ana Arismendi, bienvenida a mi programa Balance y Sazón. Ana Arismendi, es psicóloga y psicoterapeuta especialista en psicología de la alimentación y trauma. Es fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, docente, autora y anfitriona del podcast ¿De qué tiene hambre tu vida? Así es que bueno, pues yo encantada de tenerte por aquí. Ana, bienvenida. Gracias, Lucy. Yo estoy muy contenta también de poder compartir aquí en tu espacio. Qué emoción que cada vez haya muchas más colegas nutricionistas que estén trabajando desde otro enfoque. Eso me emociona muchísimo. Ay, gracias, Ana. Sí, 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 de verdad es un enfoque. La verdad que a mí me ha cambiado la vida, porque como platicamos antes de comenzar aquí el programa, te decía, la verdad es que es ignorancia, ¿no? Es ignorancia. Desconocemos tantos temas. Y bueno, hay gente compasiva, porque te decía, yo me consideraba una nutrióloga que era compasiva, que no le gustaba hacer dietas, no le gustaba fomentar la obsesión de los alimentos, pero no nada más es eso, no hacer dieta, sino qué hay detrás de esa alimentación, ¿no? De las dietas y todo eso. Y yo soy tu súper admiradora y he escuchado mucho tu podcast, así es que ya nos contarás al ratito un poquito más de su podcast, que lo súper recomiendo, de qué tiene hambre tu vida. Ahí nos hablas mucho, ¿no? ¿Qué hay detrás de nuestra manera de comer, de alimentarnos? Entonces, para mí es muy importante tocar este tema, que además, bueno, yo tomé un curso maravilloso con Ana, sobre todo, digo, para informarnos los profesionales de salud sobre el trauma, sobre los traumas que hay en nuestras vidas. Hay personas que padecemos traumas y ni siquiera lo sabemos, Ana. Yo no sabía de muchos traumas que yo aprendí en tu curso. Así es que cuéntanos, porque tú hablas mucho sobre esto, ¿no? De cómo algunos traumas pueden afectar la relación que tenemos con los alimentos o con nuestra conducta alimentaria. Sí, así es. Creo que un buen punto para empezar es ir definiendo qué es trauma, porque la mayoría de la gente cuando escucha trauma piensa así como en algo muy fuerte, muy feo que pasó y como que queda un mal recuerdo, pero el trauma no es en sí una situación adversa que pasó, ni es como algo, bueno, ya supéralo, ya olvídalo, ¿no? El trauma es realmente cómo reacciona nuestro cuerpo ante situaciones muy adversas. Entonces, cuando nosotros experimentamos una situación que pone en riesgo nuestra sobrevivencia o nuestra seguridad, o nuestra pertenencia, que son las tres cosas básicas que necesitamos los mamíferos para sobrevivir, se va a prender toda nuestra alerta, se va a prender todo nuestro sistema de estrés para defendernos. Y eso se va a convertir en una experiencia traumática si al vivir una situación tan adversa, después la tenemos que vivir en silencio o en soledad si no tuvimos la oportunidad de, después de una situación difícil, regresar a un estado de seguridad. Entonces, trauma es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente cuando nos enfrentamos a una situación adversa. Entonces, algo aquí importante es que el trauma es sobre todo una experiencia corporal. Nuestro cuerpo cuando se tiene que defender activa su respuesta de estrés
Y cuando esa respuesta de estrés se queda activa por cierto periodo de tiempo o queda muy intensa, lo interesante es que va a empezar a afectar la estructura y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, o sea, de nuestro cerebro y de todo nuestro sistema nervioso. Y nuestro cerebro, pues, es el centro de comando del resto de los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, si el funcionamiento del cerebro se altera, se va a alterar también el funcionamiento del sistema digestivo, respiratorio, endocrino, inmunológico, reproductivo. Entonces, hoy sabemos que sobre todo el trauma que ocurre durante nuestra etapa de neurodesarrollo, que es la infancia y hasta pues la adolescencia, pero sobre todo durante la infancia, va a tener un impacto más profundo porque en esa etapa nuestro sistema nervioso se está desarrollando y va a ser especialmente sensible a lo que ocurre en el ambiente. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que niños pequeños que vivieron alguna experiencia de trauma, el tamaño de algunas de sus estructuras del cerebro es distinto al de los niños que no vivieron trauma. Por ejemplo, los niños que han vivido trauma tienen una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que es el encargado de la memoria, más reducido. ¿Qué quiere decir eso? Que eso les va a traer problemas, por ejemplo, de aprendizaje, porque para aprender es vital la memoria. O, por ejemplo, también sabemos que personas que han vivido experiencias de trauma tienen menos comunicación entre los dos hemisferios del cerebro. ¿Y eso qué implica? Esa comunicación es necesaria para poder ser creativos, para poder poner en palabras lo que sentimos, para poder organizar mejor la información del cerebro. Entonces, cuando nuestro cuerpo está en un estado de estrés crónico, ese estrés empieza a modificar cómo funciona nuestro cuerpo. Y en el caso específico de la alimentación, Ujú. em, dado que el trauma afecta el sistema digestivo, el sistema endocrinológico, que son dos sistemas fundamentales para el acto de comer y luego todo el proceso de nutrición, Ujú. pues entonces sabemos que eso afecta. Una persona que está en un estado alto de estrés, su cuerpo lo que entiende es que está en peligro y cuando estamos en peligro, por ejemplo, no es un momento para comer. Entonces se inhiben todas las funciones del sistema digestivo. Se inhibe, por ejemplo, toda la movilidad del intestino, se reduce, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico en el estómago y se pone tenso todos los músculos del sistema digestivo. Entonces, eso está muy bien cuando tenemos que responder ante una emergencia, cuando tenemos que correr, pero ¿qué pasa cuando eso queda activo en nuestra vida cotidiana? Pues las personas van a empezar a tener problemas de evacuación, de digestión, eh, y además, algo también que ocurre es que para protegernos, cuando estamos muy estresados, nuestro cerebro inhibe, disminuye nuestra capacidad de sentir hambre. Porque si yo me estoy defendiendo de alguien o estoy peleando o estoy corriendo, o sea, no es momento de, ay, tengo mucha hambre, voy a parar a comer algo, no me puedo distraer en eso. Entonces no sentimos hambre. Pero ¿qué pasa cuando eso queda activo? Las personas crónicamente van a tener dificultad para sentir hambre o para sentir saciedad y por eso en muchas ocasiones no van a poder saber cuándo o cuánto comer porque su cerebro no les está mandando esa señal. Entonces, esos son dos ejemplos de cómo el trauma puede afectar la alimentación. Wow, súper interesante, porque pues sí, muchas veces creemos, ¿no? En el caso de niños, ¿no? A niños que no quieren comer o que comen compulsivamente, ¿no? O niños o adolescentes o adultos, como dijiste. O sea, a lo mejor queda crónicamente este trauma y lo vemos a lo mejor inmediatamente en la infancia, en la adolescencia o ya con los adultos, ¿no? Todas estas situaciones, estas conductas que creemos que son, pues, que lo podemos controlar, ¿no? Que tienes fuerza de voluntad para o parar de comer o comer, porque hay quienes restringen o quienes comen mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, qué interesante porque este tema pues casi no es conocido. No es conocido, sobre todo con los profesionales de salud, que era tan importante, era lo que estábamos comentando, ¿no? Hay muchos profesionales de salud, incluyendo nutriólogos, que no sabemos este tipo de traumas, cómo puede afectar a los pacientes. Y muchas veces, yo te decía hace ratito, que yo ahora que estoy informada sobre estos temas, pues digo, wow, ¿cuántas veces la regué? ¿Cuántas veces la regué y me arrepiento y quisiera
ver a esos pacientes que no tengo pues la oportunidad de ver porque pues trabajé en otros países, pero hasta de pedirles una disculpa porque desconoces qué pudo haber sucedido en su infancia que les haya hecho comer de esa manera, ¿no? Entonces, qué interesante, pero cuéntanos qué tipos de trauma, porque quienes nos están escuchando han de decir, bueno, ¿y qué es un trauma? Porque yo en el curso aprendí que hay muchos traumas que yo ni siquiera me pude haber imaginado que eso podía ser un trauma. Ujú. Podemos dividir a los tipos de trauma como en dos grandes grupos. Entonces, primero está lo que llamamos el trauma agudo o trauma de evento único, que es una experiencia sumamente adversa y estresante, pero que pasa, digamos, en una ocasión que podemos ubicar en el tiempo y el espacio, que podemos decir cuándo fue, cuándo empezó y cuándo terminó. Y aquí está lo que la mayoría de la gente entiende como trauma, ¿no? Por ejemplo, vivir un sismo, un Ujú. accidente, una cirugía, un asalto, una violación, ¿no? Entonces, son situaciones muy difíciles, pero que podemos ubicar de, ah, claro, tal día, tal fecha me pasó este accidente en carretera y que también la mayoría de la gente puede identificar que a partir de esa situación tan abrumadora algo cambió. Como a partir de ese accidente yo ya tengo miedo de conducir un auto. O a partir de esa cirugía, cada vez que yo entro en contacto con un olor que me recuerda el hospital, me pongo mal, ¿no? O a partir del sismo, no duermo tranquila. Estoy como hiperalerta y nada más un sonidito, un movimiento, me pongo mal, ¿no? De ahí empezó la ansiedad, entonces podemos ubicar, ¿no? Como un momento muy claro. Pero también están el que se llama el trauma complejo. Y este es un trauma que ocurre de manera crónica a lo largo de un periodo de tiempo o de muchísimos años. Ujú. Y aquí hay tipos de trauma como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con abuso. Entonces, el abuso físico, económico, psicológico, el abuso sexual, que no es de una vez, es muchas veces a lo largo del tiempo. Y recordando que un trauma siempre es una situación que amenaza nuestra supervivencia, podemos pensar, por ejemplo, que trauma complejo es pasar hambre, y hablando de alimentación, la inseguridad alimentaria, el empobrecimiento, porque eso lleva a pasar hambre, pasar frío, ¿no? Vivir en ciertas condiciones muy difíciles. Tener una enfermedad crónica o dolor crónico también es algo que estresa mucho porque amenaza nuestra supervivencia. Un trauma también es algo que amenaza nuestra seguridad. Entonces ahí vienen todas situaciones de violencia, de abuso. Y pensémoslo incluso, no nada más como vivir experiencias de abuso como en mi vida o en mi familia. También podemos vivir experiencias de abuso, por ejemplo, en la escuela. Ahí entraría el acoso escolar o el bullying o el acoso laboral, porque muchos adultos también viven acoso laboral ya en la vida adulta. O, por ejemplo, una amenaza a la seguridad es la inseguridad económica. Entonces, no tener ingresos constantes, una estabilidad, perder el trabajo, crisis económicas, vivir, por ejemplo, en barrios o en ciudades donde hay mucha violencia, ¿no? Y pienso en todos nuestros países latinoamericanos, que ese es el pan nuestro, ¿no? Vivir en Ujú. países muy violentos, o sea, estar muy en contacto con la violencia, o saber que vas a tomar el transporte público y tal vez ahí te asalten, te manoseen, te digan cosas, o sea, eso que es parte de la vida cotidiana. El problema del trauma complejo es que a veces es tan cotidiano que está invisibilizado y muy normalizado porque ahí también vienen muchas cosas ya estructurales. Por ejemplo, violencia de género. Entonces, viviendo en países donde hay muchísimo machismo, se ve muy normal que a las mujeres, por ejemplo, les griten cosas en el transporte público o cuando van por la calle. Nadie se escandaliza, pero eso obviamente es una violencia que va a poner al cuerpo de las mujeres siempre en alerta y el estrés. Oh, Y no. en el trauma complejo también están las situaciones que amenazan nuestro sentido de pertenencia. Entonces, cualquier experiencia que una persona viva donde se siente rechazada, aislada o excluida de su grupo, eso también es leído en el cuerpo como mucho peligro porque los mamíferos sobrevivimos porque vivimos en manada. Entonces, por ejemplo, ahí vienen cosas como la gordofobia. Exacto. Entonces, ser señalado o señalada por el tamaño de mi cuerpo y ser discriminado. O, por ejemplo, recibir comentarios continuos sobre el tamaño de mi cuerpo, sobre lo que estoy comiendo o no estoy comiendo, sentirme diferente a mi grupo, ese tipo de cosas también son una experiencia de trauma. Entonces, en ese sentido,
todas las personas hemos vivido algún tipo de experiencia de trauma y hay personas que obviamente van a ser mucho más vulnerables en general por cómo es la sociedad. Mujeres, personas de grupos minoritarios, ¿no? Entonces, si se vive en un país y tú formas parte de una minoría racial o de una minoría religiosa o de una minoría política o eres de la comunidad LGBTIQ+, o sea, porque ya de ahí eres diferente, entonces ya hay un tipo ahí de trauma. Y Claro. me gustaría nombrar dentro de estos traumas, Lucy, porque es de lo que estamos hablando, que hay unos traumas que yo he definido como traumas alimentarios, que son traumas que hemos vivido en relación a la comida. Ujú. Entonces, ¿qué puede ser un trauma alimentario? Ya nombramos inseguridad alimentaria, recibir críticas lo que uno come, pero por ejemplo, la restricción crónica, que eso es lo que viven las personas que llevan muchos años a dieta. Entonces, una restricción crónica, o, por ejemplo, también un trauma alimentario puede ser, pues no sé, el haber comido algo, me atraganté y a partir de ahí, ¿no? Ya tengo Claro. miedo de ciertos alimentos, pero también es muy traumatizante como toda la cultura de las dietas, o sea, esa cultura en la que estamos todos que nos dice hay alimentos buenos, malos, si comes los malos, eres una mala persona, el miedo a engordar, o por ejemplo, puede ser un trauma que incluso que por habernos cambiado de país ya no tenemos acceso a la comida típica y eso Ujú. es una pérdida porque eso es una pérdida de pertenencia. Sí, O sea, no es nada más que extraño como hablando nosotras como mexicanas, ¿no? O sea, no es nada más que extraño la tortilla, la salsa, los frijolitos, o sea, tal y como estaban en mi país. Es que eso también implica una pérdida de pertenencia. claro. Y esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso las personas cuando nos mudamos a un lugar diferente, lo que más extrañamos es la comida, Sí. es algo que nos da mucha raíz. Ujú. No haber sido amamantado en la infancia es también un trauma alimentario. Entonces, hay un montón de experiencias que lo que van a hacer es que pongan a nuestro cuerpo en un estado crónico de peligro, que nuestro cuerpo todo el tiempo se siente inseguro, alerta y que esté activando la respuesta de estrés con sus consecuencias para el resto de los sistemas. Ay, no, no, es que es un tema tan grande, es muy amplio, muy amplio. Miren que yo tomé un curso muy amplio con Ana, son muchas horas de todo lo que aprendimos, pero Ana, de verdad, para mí ha sido, o sea, un parteaguas en mi profesión. O sea, ya estaba yo estudiando que la alimentación intuitiva y que la alimentación compasiva, inclusive, tararara, pero desde que comencé a conocer sobre el trauma, y empecé a preguntarle a mis pacientes, yo siempre, por aquí lo he comentado, de verdad es impresionante, impresionante lo que escuchas. Yo ahora, porque como nutrióloga no te enseñan, ¿no? Por ejemplo, te enseñan a preguntarle qué comes y cuánto comes. Pero Ujú. cuando ya empiezas a preguntar cómo comes o desde cuándo, esa pregunta a mí que he aprendido desde que aprendí sobre el trauma, para mí ha sido súper interesante ver cómo los pacientes que han tenido problemas con su cuerpo sube y baja, porque claro, cuando empiezas una dieta, empiezas a subir y vuelves, bajas y subes y vuelves a subir y rebotas y una mala relación con el cuerpo, la comida, etcétera. Pero es impresionante cómo todos los pacientes que yo les he hecho esa pregunta, ¿cuándo fue que comenzaste con esa restricción? Claro que lo recuerdan, Ana. Yo creo que porque son, como tú dices, a lo mejor son traumas que no lo vemos como trauma porque lo hemos normalizado, pero de verdad, o sea, recuerdo ahorita se me vino a la mente, ¿no? Una paciente que me dice es que todo comenzó cuando una prima, ¿no? O sea, muchas pacientes tienen primas que son más delgadas y que comen y súper bien y que ellas no. Tienen el recuerdo, ¿no? De es que cuando mi prima me dijo que por qué me iba a comer esa paleta de chocolate. O Ujú. me acuerdo cuando mi abuelita me dijo este comentario. O sea, tienen grabadas en la memoria eventos que sucedieron cuando eran niñas, ¿no? Y a partir de ese momento empezaron a restringirse, a esconderse, muchas cosas, ¿no? Y como dices, también hay pacientes que quizás padecieron algún tipo de abuso y que no lo, o sea, que no tiene nada que ver con la comida, como es a lo mejor un abuso en el trabajo, un abuso sexual, un abuso emocional o algún tipo de trauma que se ve reflejado en la comida y por eso se desconectan. Qué interesante eso que nos dijiste hace un rato, que cómo es que repercute el que el trauma
haya afectado inclusive, bueno, el sistema nervioso y el sistema nervioso haya afectado inclusive la digestión, porque después de conocer todo esto, yo dije, wow, ahora entiendo por qué mis pacientes que llevan años haciendo dietas siempre tienen problemas digestivos, ¿no? Por ejemplo, o problemas de ansiedad, depresión, está impresionantemente relacionado. ¿Sabes qué ejemplo me gusta poner, Lucy? La pandemia, porque ese es un ejemplo muy reciente que todos hemos vivido, chicos y grandes, y fue una experiencia traumática mayor, Para todos, porque fue en todo el mundo y además había una amenaza muy real a nuestra sobrevivencia, claro. pero también se vio amenazada nuestra seguridad. Todos teníamos miedo de salir, tocarnos, vernos, todo, y afectó nuestro sentido de pertenencia porque tuvimos que aislarnos y pasó mucho tiempo sin ir a la escuela, sin ir al trabajo, sin ver a la familia. Hubo muchas pérdidas, muchas muertes, hubo pérdidas de trabajo. O sea, fue una situación traumática mayor que yo siento que apenas estamos viendo las repercusiones. Y no sé si tú como nutricionista lo has visto, pero yo y muchas otras colegas lo hemos platicado, que en el último par de años han aumentado muchísimo diagnósticos como resistencia a la insulina. Totalmente. Y de No es ansiedad, de ansiedad, ansiedad, de depresión depresión, y muchísimo. resistencia a la insulina Aumentaron muchísimo. mucho los trastornos de la conducta alimentaria. Y eso no es casual. Muchísimo, muchísimo. Es el resultado de este cuerpo sometido a un estrés crónico y cómo esto va afectando todo el funcionamiento de nuestras hormonas, de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema circulatorio, o sea, de todos, nuestra capacidad de aprender. O sea, ahora muchos maestros y maestras están de bajo el nivel. Y los niños están también asustados y hay que volverlos a traer porque fue una situación difícil, ¿no? Entonces, yo creo que saber esto nos sirve tanto como personas que comemos, que somos todos, como profesionales de la salud en tres sentidos. O sea, número uno, para poder comprender y ver desde un lugar mucho más compasivo y profundo nuestra forma de comer. No juzgar. Todas las personas tienen las razones más profundas para comer como comen. Entonces, en vez de regañar a alguien porque no quiere comer, ¿no? O porque dice, me cuesta otra vez que no siento hambre. ¿Cómo no vas a sentir hambre? Bla, 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 ¿no? O personas que de pronto no registran bien la saciedad, ¿no? Claro. Entonces, en vez de juzgar o juzgarme, entiendo que hay muchas razones por las que yo como así y muchas razones que también pueden traer mucho dolor. O sea, para mí, donde, por ejemplo, donde hay dieta crónica, siempre hay dolor. Siempre. Entonces, claro, de pronto es más fácil, entre comillas, enfocarme en controlar algo que parece que puedo controlar, como cuánto como, a meterme al dolor. Entonces, uno, entender que mi manera de comer responde a muchos factores, muchos de los cuales yo no elegí, o sea, nosotros no elegimos vivir trauma ni cómo nuestro cuerpo va a responder. Y entender que nuestro cuerpo nada más está tratando de sobrevivir. Entonces no juzgamos nuestras conductas, más bien las vemos con curiosidad y las exploramos. Número dos, entender que detrás de conductas inadecuadas con la comida siempre hay un sistema nervioso desregulado. Y por lo tanto, una de las principales cosas que hacemos dentro del enfoque de trauma es ayudar a que ese sistema nervioso que está crónicamente en estrés pueda salir de ahí. Porque mientras esté ahí, puedes hacer el mejor programa de alimentación, pero no va a ser suficiente. Entonces tenemos que regular el sistema nervioso. Y número tres, pues obviamente irnos a trabajar y sanar esas experiencias de trauma, ¿no? Que están dando origen. Claro, claro. Es muy, es interesante, pero también doloroso, ¿no? Como reconocer esto, ¿no? Porque hay pacientes, hay personas que dicen, es que, pues es que yo soy adicta a la comida, es que yo no tengo fuerza de voluntad, yo no puedo dejar de comer, o al contrario, ¿no? Quienes siempre están restringiendo, ¿no? Son los dos extremos, ¿no? Pero es muy interesante conocer que tenemos este tipo de situaciones, porque hay que explorar, ¿no? Hay que recordar, a ver qué situaciones vivimos durante nuestra vida, durante nuestra infancia, como dices, o recientes, ¿no? Hasta la pandemia que fue hace unos años, pero si descubrimos que realmente pudo haber sucedido, ¿no? Algo así que nos esté afectando, pues pedir ayuda, ¿no? O sobre todo con personas que sepan tratar esto, porque les digo que no todas lo sabemos. Yo no lo sabía hasta que empecé a estudiar y a prepararme
para saber sobre el trauma que pueden sufrir los pacientes o que incluso yo, porque todos, yo creo que todos hemos sufrido algún tipo de trauma, pero ¿qué les recomendaría? Ya se nos está acabando el tiempo, Ana. No sé, ¿qué les pudiera recomendar, por ejemplo, a quienes nos están escuchando que quizá dijeron, híjole, a lo mejor yo tengo un problema, porque a lo mejor no se habían dado cuenta? Mm. ¿Cómo pudieran darse cuenta de que tuvieron algún trauma o que necesitan esa ayuda? ¿Cómo poder darse cuenta? Yo creo que sí hay conductas alimentarias alteradas, o sea, por ejemplo, lo que ya acabas de nombrar, ¿no? Hacer dieta de forma crónica, tener atracones, sobreingesta, es decir, comer siempre más allá del punto de saciedad, o estar siempre haciendo ayunos, comer poquito, mucha preocupación por el peso. O sea, si hay todo ese tipo de conductas, lo más probable es que haya de fondo alguna experiencia traumática, ¿no? Entonces ahí, miedo a comer, o sea, miedo a los alimentos, de pronto hasta fobia a los alimentos. Entonces, bueno, eso. Purgas también, ¿no? Mm, y lo que yo les diría, así como paso número uno, activar una actitud más compasiva. Es decir, entender que estas conductas no son porque hay algo malo en mí, sino porque he tratado de sobrevivir. Es lo mejor que he podido hacer con lo que me ha sucedido, pero también activar la esperanza y hay algo que se puede hacer. Y ahí pues yo les recomendaría que acudan a profesionales de la salud informados en trauma como tú, Lucy, ¿no? Me da gusto que cada vez haya más, que puedan tener una mirada desde aquí y puedan ayudar al cuerpo a salir de ese estado de alerta, que se pueda nombrar eso que pasó y que fue doloroso en un espacio seguro, que ahora sí pueda ser escuchado y pueda ser trabajado Sí. y donde no haya un espacio retraumatizante, porque tristemente muchos espacios de salud lo único que hacen es replicar el trauma, volviendo a poner a las personas en un estado de estrés, ¿no? Como de, si no cumples la dieta, te va a regañar tu nutriólogo, ya fallaste, pesarse constantemente. Entonces, buscar espacios que sean realmente seguros, ¿no? Sí, porque desgraciadamente no es culpabilizar a los profesionales de salud, porque bueno, yo estuve ahí y los Claro, así nos médicos, ¿no? formaron, Sí, así, no, así aprendimos, así no sí. aprendimos, pero de verdad eh, hacen mucho daño. Yo ahora que atiendo pacientes que acuden conmigo y se abren porque de verdad lloran y me dicen, es que nunca había podido hablar de este tema con nadie, ni con un médico, ni con otro nutriólogo, ni con una psicóloga, porque no saben, ¿no? Les da miedo hablar de esos temas, pero cuando uno empieza a explorar, de verdad hay médicos que, como dices, los médicos o profesionales de salud que los retraumatizan y por eso les da tanto miedo comer, subir de peso, e inclusive ir a otro médico a checarse, ¿no? Entonces, es bien importante que conozcamos de estos temas para que nosotros mismos, pues, nos atendamos, pidamos ayuda, o si nos están escuchando también profesionales de salud que sepan la importancia de conocer estos temas, ¿no? De conocer a nuestro paciente, de atender al paciente más allá de un cuerpo o de un número en la báscula, sino como un paciente que tiene emociones y que ha vivido experiencias en su vida que le ha afectado y puede estar repercutiendo con su manera de comer, con el peso que tiene, con el cuerpo que tiene, con las enfermedades que incluso están apareciendo, ¿no? Entonces, Ayana, pues me encantaría seguir hablando de este tema, pero pues se nos acabó el tiempo. Pero, ¿qué te parece si nos dices, quienes estén interesados en contactarte? Ya les dije, no se pierdan el podcast de Ana, de verdad es maravilloso. ¿Dónde pueden localizar? Pásanos, por favor, tu información. Mi podcast se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y está disponible gratis en todas las plataformas para podcast. Ya son más de 350 episodios sobre psicología de la alimentación, así es que es un buen lugar para empezar. También está mi página web, que es anaarismendi.com. Ahí pueden saber de mis cursos, servicios, etcétera. Y estoy en Instagram como @anaaris. ¿Lo puedes repetir? Se cortó en la última parte del Instagram o de tu página web. Mi página web es anaarismendi.com. Ahí están todos mis servicios, cursos, etcétera. Y en Instagram me encuentran como @anaaris. Ana Aris, con Z. Con Z. Así es. Ana, pues encantada de tenerte por aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Espero que les haya encantado como a mí. A mí me encanta escuchar a Ana, tanto en sus podcasts, que los repito y los repito. De ahí aprendo un montón. Escúchenlos, son maravillosos y profesionales de salud.
Ana tiene unos cursos maravillosos donde aprendemos un montón. Así es que bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues yo también les recuerdo mis redes sociales, Balance y Sazón por YouTube, donde pueden escuchar todas estas entrevistas, si las quieren volver a escuchar o quieren ver las que ya pasaron. Instagram y Facebook también, Balance y Sazón. Recuerden que soy nutrióloga, informada en trauma, por cierto. Así es que estoy encantada de estar ayudando a los pacientes desde pues es este enfoque que es más compasivo, que pues que le ha ayudado a tantas personas a salir de esa tristeza y dolor tan profundo como nos comentó Ana. Así es que, bueno, pues traten de llevar una vida con balance, con mucho amor y con mucho sazón, porque vida solo hay una y debemos y merecemos disfrutarla. Así es que bueno, pues me despido, le paso los micrófonos a Luis y a Cristina, así es que bueno, pues pasen un lindo lunes y nos vemos la próxima semana, misma hora, aquí por Radio Centro Multicultural. Hasta pronto.